Bien, el tema 31. El tema 31, como digo, antes comentábamos, pues nos pide toda la ley de jurisdicción voluntaria. Es decir, van epígrafe por epígrafe o título por título de la ley, exigiéndola en el programa, ¿no? Es un tema, por tanto, muy largo. Tiene 54 folios y entonces yo comento que es, francamente, memorizar esto pues es muy complicado. Vamos a ver un poco las modificaciones que ha habido, están en rojo, ¿eh? Vamos a ver el nuevo expediente de jurisdicción voluntaria para la provisión de medidas de apoyo a las personas, digamos, con discapacidad y, yo os diré cómo yo lo estudiaría. Bueno, pues en la primera parte, si queréis, poco tendríamos que decir en el sentido de que es, sí que digo siempre, me lo habréis oído y en el vídeo que está colgado en la web, pues sí que digo siempre que la primera parte, es decir, lo que es el trámite de la ley, los artículos 1 a 22, desde mi punto de vista, sí debemos conocerlos bien. Sí debemos conocerlos bien porque de cada tema, de modo general, se hacen dos preguntas en el tipo test. Consecuentemente, pues una de la jurisdicción voluntaria suele ser del trámite general y otra, a lo mejor, relativo a un expediente. Pero el trámite general no tiene ningún tipo de dificultad. Lo hemos comentado. Sí que me fijaría yo en el trámite general y luego también en aquellas cuestiones modificadas por la ley 8/2021, que, digo yo aquí, además de suponer ciertas modificaciones en determinados expedientes, fundamentalmente en cuanto a la terminología, salvo en los expedientes de tutela y curatela. Ha añadido un nuevo expediente, que es el que vamos a ver, de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, que se contempla como primera vía, digo yo aquí, es decir, antes de la modificación operada por la ley 8/21, el proceso de incapacitación era uno de los procesos regulados en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora, ya lo hemos comentado, en primer término habrá que acudir a la jurisdicción voluntaria para, digamos, instando este expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Hemos de entender que la incapacitación, tal y como la conocíamos hasta la entrada en vigor de esta ley, ha desaparecido completamente. Y, digamos, también los tutores, la tutela, ha desaparecido para personas mayores de edad. ¿Vale? Entonces, en primer término, habría que acudir a la jurisdicción voluntaria, instando un expediente de previsión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad y, en el supuesto de que en este expediente de jurisdicción voluntaria se formulara oposición o no pudiera ser resuelto por cualquier motivo, entonces iríamos al procedimiento contencioso previsto en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿De acuerdo? Vale, pues si queréis, como vamos viendo, pues lo único que hemos hecho en el temita, se ha modificado un poco, pero repito, únicamente en aquellas cuestiones terminológicas, cuando afecten a los derechos de menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, esta es la frase, digamos, el nombre que tenemos que utilizar en el tercer ejercicio. De modo alguno, podremos seguir utilizando, pues, la terminología antigua de incapacitación, incapaz, etcétera, ¿no? Pero fuera de esto, repito, excepto en tutela y curatela y el nuevo expediente de provisión de medios de apoyo, no ha habido modificaciones importantes. Consecuentemente, tampoco lo voy a mencionar. Bueno, dice la norma, voy a ver un poco el 7 bis, que ya lo hemos visto, el 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, simplemente también es un artículo nuevo que se introduce con posterioridad. Dicen los procesos a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para participar en condiciones de igualdad. Es decir, es el tribunal, el órgano jurisdiccional, el que tiene que proveer
a la persona necesitada de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que es como se dice, bueno, pues proporcionarle pues estos ajustes para que esta persona pueda desenvolverse debidamente, ¿no? Dice, dichas adaptaciones realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal como de oficio por el propio tribunal y en todas las fases procesales, ¿no? Incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Básicamente sí que se nos da unas premisas. Todas las comunicaciones a estas personas con discapacidad orales o escritas serán en un lenguaje que esta persona pueda comprender. También se hará esta comunicación, es decir, el acto de comunicación, si fuera necesario, a la persona que preste apoyo, que es así ahora como se dice en la ley, a la persona con discapacidad. Se facilitará a la persona, bueno, pues la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá interpretación de lenguas de signos, etcétera, ¿no? Se permitirá, esto también es importante, la participación de un profesional experto que a modo de facilitador, fijémonos los términos que utiliza la ley, que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendido. Y ya dice este punto D, que es también importantísimo. La persona puede estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. A ver, hay que tener en cuenta que la incapacitación o la disminución de la capacidad, como la conocíamos hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2021, desaparece totalmente. Se entiende en la actualidad que la persona no tiene ningún tipo de discapacidad, sino que hay que proveerla de medidas de apoyo, valga la redundancia, en complementar su capacidad. Sí, el concepto es completamente distinto, lo tenemos tanto en el tema 30, cuando vamos al proceso contencioso previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuanto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esta es la idea que ha cambiado radicalmente. Lógicamente yo no me voy a meter en modo alguno en el derecho positivo, ¿eh? Nosotros lo que nos interesa es el aspecto procesal. Y bueno, poco más tengo que decir, no me voy a ir ya directamente, si os parece bien, pues al expediente este, que como es normal lo tendremos en rojo. Simplemente, repito, lo único que vais viendo es en color rojo aquellas cuestiones que son, como vamos viendo, casi terminológicas en todos los casos, excepto en tutela y curatela. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas. Aquí, si queréis, bueno, un poco para resolverá el juez en todos los casos. Sabemos que en la jurisdicción voluntaria hay expedientes que lo resuelve el letrado mediante decreto y hay otros expedientes que lo resuelve el juez, bueno, de acuerdo con lo establecido en la ley. En los expedientes en relación con materia de personas siempre resuelve el juez, excepto en declaración de ausencia y fallecimiento, que lo hará el letrado. Y fijémonos, no es necesaria la intervención de abogado y procurador, excepto en los casos en que lo establezca la ley. Remoción de tutor, en el que es preceptivo abogado, concesión judicial de la emancipación de la mayoría o beneficio de la mayoría de edad si hay oposición, autorización o aprobación judicial para la elección de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a bienes y derechos de menores y personas con discapacidad, pero si el valor de la cuantía para la que se insta es superior a 6.000 euros. Esto sería, digamos, un poco la idea general. Luego iremos a la tabla. Y luego vamos estudiando un poquillo los expedientes, ámbito de aplicación, competencia, legitimación, postulación, tipos de solicitud, etc. Bien, no me voy a parar más. Vamos ya directamente a este expediente nuevo, que por otra parte no tiene nada, ¿eh? No es nada complicado. A ver, lo tenemos aquí abajo. Está evidentemente por su orden. Bueno, expediente de previsión de medidas judiciales para de apoyo a la persona con discapacidad, introducido pues por la ley 821 y bueno, se pretende garantizar la debida protección de estas personas con la supresión de la incapacidad y la tutela de personas mayores con discapacidad, bueno, y de instituciones de contenido similar como la patria potestad prorrogada o rehabilitada, bueno, preponderan, como antes comentábamos, las medidas de protección, las medidas asistenciales. Las personas o la capacidad ya no se modifica
o determina judicialmente, sino que se establecen medidas que establece el juez en cada caso concreto y con la amplitud que el juez considere necesario, digamos, de apoyo, medidas de apoyo en el caso concreto y con la amplitud que el juez considere necesario. ¿Vale? Será de aplicación preferente la ley de jurisdicción voluntaria, dice la norma. Bueno, ámbito de aplicación. Bueno, que siempre se utilizará este expediente cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad. Siempre, esto es importante, puede ser una pregunta tipo test, siempre es el juzgado competente, el de primera instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad, hasta tal punto que si esta persona cambia de domicilio, cambia de residencia, se remitirán las actuaciones al juzgado correspondiente de su nueva residencia. Es decir, esto es así, se va diciendo a lo largo de todo el estudio del expediente. Legitimación, pues aquí en la legitimación básicamente tendríamos, he dejado el Ministerio Fiscal para último, porque tendríamos los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge no separado de hecho legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, la propia persona con discapacidad y el Ministerio Fiscal. Pese a que en la ley están así, pero bueno, primero la familia más cercana, totalmente en su plenitud, hermanos, hijos, padres, el propio cónyuge si no se encuentra separado y el Ministerio Fiscal. Y fijémonos también lo que dice el siguiente punto. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera estas medidas de apoyo. Y las autoridades y funcionarios públicos que por razón de su cargo conocieron la existencia de dichos hechos deberán, es decir, cualquier persona podrá poner en conocimiento, las autoridades y funcionarios públicos deberán poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos casos promoverá el fiscal el expediente. Es decir, a falta de la familia directa que inicie el expediente, de la propia persona necesitada de... Por favor, cerrad los micrófonos. De la propia persona necesitada de medidas de apoyo, pues es el fiscal, como no podía ser de otro modo, ¿no? Postulación, bueno, la persona con discapacidad, fijémonos cómo lo dice, porque podrá actuar con su propia defensa y representación. Si no fuere previsible que realice por sí misma tal designación, con la solicitud se pedirá que se le nombre un defensor judicial que actuará con abogado y procurador. Es decir, como lo vemos, el LAG le proveerá, ¿no?, de abogado y procurador. ¿Vale? Procedimiento, pues es el trámite general con las peculiaridades que ahora vamos a ver. En la forma de, digamos, de legislar que se está poniendo de moda últimamente, porque antes no era así, pues es un trámite general y luego un montón de expedientes diferentes, tanto en jurisdicción voluntaria como acabamos de ver también en el juicio verbal civil, con las especificaciones necesarias para el concreto objeto que se está enjuiciando. Procedimiento, bueno, pues deben acompañarse pues aquellos documentos que acrediten la necesidad de adoptar medidas de apoyo, dictamen pericial del profesional de ámbito social y sanitario que aconseje medidas idóneas, proposición de prueba a practicar en la comparecencia, recordemos que hay una comparecencia, admitida a trámite por el letrado, se convocará a la comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado o persona en situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes y hermanos. En los 5 días también se podrá proponer prueba para practicar en dicha comparecencia. Y también el letrado, la Administración de Justicia, recabará certificado del registro civil y, en su caso, de los registros públicos que considere pertinentes sobre medidas de apoyo ya inscritas. Y antes de la comparecencia de la autoridad judicial, esta es la forma que se ha adoptado para nombrar al juez de primera instancia, el juez de primera instancia, el tribunal, dice la ley de enjuiciamiento civil, la autoridad judicial. Bien, podrá facultativo, recabar informe de la entidad pública encargada de promover la autonomía, asistencia de estas personas con discapacidad o de una entidad del tercer sector de acción social habilitada como colaboradora de la Administración, es decir, para que se informe sobre las alternativas de apoyo y posibilidades de
prestar este apoyo, porque como antes decíamos, el juez tendrá que estudiar el caso concreto y proveer de medidas de apoyo tan amplias como sean necesarias. No es como, por ejemplo, pues antes en el expediente de incapacitación, que bien es verdad que se podían regular, pero se declaraba incapaz de una persona, se le nombraba un tutor y a este tutor pues, era el que se encargaba de todo. Repito, podría modularse también, pero aquí lo que se hace es establecer que se module digamos, el apoyo que se necesita por parte de esta persona. También se puede ordenar un dictamen pericial, ¿no? En relación con las actuaciones en la comparecencia, la autoridad judicial se entrevistará, esto es importante, lo va diciendo siempre, incluso en segunda instancia, se entrevistará con la persona con discapacidad y podrá informarla sobre las alternativas para obtener el apoyo que existan en el entorno social, comunitario, etcétera, en medios de naturaleza voluntaria. Se practicarán pruebas, se oirá a las personas que hayan comparecido y manifiesten voluntad de ser oídas. Es decir, como vemos, es un expediente bastante con poco rigorismo, ¿no?, jurídico. Una vez recibida la información de la autoridad judicial, si la persona con discapacidad opta por una medida alternativa, se pondrá fin al expediente. Si cualquiera de los interesados formulara oposición, se pondrá fin al expediente sin perjuicio de que la autoridad pueda adoptar provisionalmente pues, medidas de apoyo de la persona, tanto de la persona como las relativas a su patrimonio. El plazo máximo será de 30 días, siempre que no se haya presentado demanda por vía contenciosa. Se está refiriendo, evidentemente, nadie piense aquí en contencioso administrativo. Estamos hablando por vía contenciosa civil, a través de el proceso previsto en el libro cuarto. No se considera oposición la relativa únicamente, esto es importante también a efectos de una pregunta tipo test, no se considera oposición la relativa, la relativa, un momento, a eso es, la relativa a la designación como procurador de una persona concreta, ¿vale? Resolución, lógicamente, si resuelve el juez, resuelve por auto. Las medidas que se adopten en el auto que pone fin al expediente deben ser conforme con lo establecido en el Código Civil, en la legislación civil aplicable, y serán objeto de revisión periódica en la forma y plazo dispuestos en el auto. Luego veremos 3 años de modo general, excepcionalmente 6 años. Y pongo yo aquí, si queréis, una nota. Es importante tener en cuenta, lo que he dicho ya varias veces, que el alcance y extensión de la curatela se define de forma individualizada. Es el juez, después de entrevistarse con la persona, después de practicar la prueba, el que, en atención a la persona concreta, establece las medidas de apoyo que entiende necesarios, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues la revisión periódica, pues la legitimación prácticamente es lo mismo, ¿no? Los mismos que pueden proponer el expediente pueden solicitar su revisión, y también la persona que ejerce el apoyo. Competencia, pues el juzgado que acordó las medidas de apoyo, lógicamente siempre que la persona siga en el mismo domicilio. Si reside en otro lugar, pues el juzgado de primera instancia de la nueva residencia, que deberá solicitar testimonio completo del expediente al órgano que conoció, que lo remitirá en el plazo de 10 días. Es decir, solicita testimonio, testimonio del expediente que debe obrar en el archivo judicial de gestión del juzgado que resolvió el primer expediente, y se lo remite al que va a revisar las medidas. Aquí ya poco tendríamos que decir. En la revisión, la autoridad judicial, el juez de primera instancia, se entrevistará con la persona discapacitada, acordará dictamen pericial si lo considera necesario, podrá recabar informe de las entidades de acción social, traslado a las personas con discapacidad, de las actuaciones, al fiscal, a los interesados, etcétera, ¿no? Si se formula oposición, se pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria y podrá instarse la revisión a través de lo dispuesto, como decimos, en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 756 y siguientes. Recibidas las alegaciones y practicada la prueba, la autoridad dictará auto con el contenido que entienda procedente en derecho. La autoridad, estamos ya viendo, la autoridad judicial, es decir, el juez de primera instancia que está revisando las medidas, porque claro, aquí para la autoridad judicial que no sabemos muy bien de quién estamos hablando.
del juez que está, de primera instancia, que está revisando las medidas. ¿De acuerdo? Y aquí sí que hemos hecho unos pequeños esquemas para que, por si nos pueden ayudar. Este sería el expediente. El expediente en sí no tiene ninguna dificultad. ¿Qué haría yo? Pues verlo un poquito en condiciones, porque como es nuevo, este tema pues está candente, pues bueno. Entonces, ahora, si me permitís, pues nos vamos un momentillo, aunque ya lo hemos pasado, al tema 30. El tema 30, que aunque venía para hoy, pues lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, ¿no? Ir modificando toda la terminología. Evidentemente ya no podríamos utilizar la terminología antigua de ningún modo, sobre todo en el tercer ejercicio. Y al final del tema 30 tendríamos entonces, bueno, pues el proceso contencioso al que alude la ley de jurisdicción voluntaria cuando se formula oposición o el juez de primera instancia, autoridad judicial, no puede resolver, digamos, el expediente de medidas que le ha sido presentado. Simplemente comentarlo muy por encima. Repetimos aquí un poco lo mismo. Básicamente, la incapacitación es una palabra o es un término, un concepto que ya no se sigue. Y bueno, se explica aquí un poco muy bien, se parte del concepto de que no hay personas incapaces para ejercer su capacidad jurídica, sino de personas que necesitan asistencia para ello. Por tanto, se las provee de medidas de apoyo. Bueno, entonces aquí simplemente lo vamos leyendo porque es repetir un poco lo mismo. Competencia, dice la norma, en los supuestos en que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, sea pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria instado al efecto se haya formulado oposición o, cuando el expediente no haya podido ser resuelto, la adopción de medidas de apoyo pues, se llevará pues, por lo establecido en este capítulo, ¿no? Bueno, básicamente repetimos un poco lo mismo. En cuanto a la legitimación, bueno, pues evidentemente la propia persona interesada, el cónyuge no separado, descendientes, ascendientes y hermano, para decirnos un poco más abajo que el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal deberá promover el proceso si los antes mencionados no existieran o no lo hubieran instado. ¿Vale? Bueno, dice la norma también, cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de apoyos, las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, es decir, ya que se designe a la persona, que sería lo lógico y lo deseable, se dará a la persona que va a efectuar el apoyo, al curador, traslado de aquella, digamos, de la demanda para que pueda alegar lo que entienda conveniente. Bueno, personación del demandado, estamos un poco lo mismo, admitida la demanda, el letrado recabará certificación del registro civil y en su caso de otros registros públicos. Bueno, no hay mucho más que decir, una vez notificada la demanda, etcétera. Bueno, la que llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto. Esto también se dice en el expediente de jurisdicción voluntaria, comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento de conformidad con el 7 bis. El 7 bis es el artículo que acabamos de mencionar y que establece unas medidas que deberá proveer el juzgado a la persona con discapacidad. Recordad que esta persona pues, tiene derecho a que se le informe en un lenguaje comprensible, recordar la figura del facilitador y recordar también que esta persona tiene derecho a estar acompañada desde el mismo momento en que se inicien actuaciones. Bueno, no me voy a extender. Especialidades procedimentales. Sabemos que los procesos del libro cuarto se tramitan por los cauces del juicio verbal civil, pero con una serie de especialidades. Por ejemplo, contestación a la demanda en el plazo de 20 días, ¿no? Bueno, aquí ya siempre lo que está en rojo es lo nuevo. Se entrevistará con la persona con discapacidad, el tribunal, la ley de procedimiento civil le llama tribunal, la ley de jurisdicción voluntaria en este procedimiento de autoridad judicial. Se entrevistará con la persona, dará audiencia al cónyuge, acordará los dictámenes periciales, es decir, el proceso es el mismo, si nos damos cuenta, ¿no? En los casos en los que la demanda ha sido presentada por la propia persona, bueno, podrá excepcionalmente y a petición de esta no practicar las audiencias cuando el nombramiento del curador no estuviera propuesto
Esto, como digo, no sería lo normal. Lo deseable es que ya se proponga la persona con el fin de evitar posteriores digamos, expedientes. Sobre esta cuestión se oirá a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado, quien se encuentre en la misma situación, parientes, etcétera, ¿no? Y si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuera apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas a que hemos hecho mención ahora mismo, ¿no? Y sentencia deberá ser conforme con lo dispuesto en esta cuestión en las normas de derecho civil. Bien, como antes comentábamos, plazo para dictar la sentencia no se dice nada, por tanto, el plazo establecido de forma general en la ley, ¿no? Revisión de las medidas de apoyo. Bueno, pues evidentemente también vemos que en la jurisdicción contenciosa pues se pueden revisar, ¿no? ¿En qué me acordaría yo que trataría de recordar? El Código Civil en el artículo 268 dispone que las medidas adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de 3 años, pudiendo de manera excepcional y motivada establecer un plazo de revisión superior que no podrá exceder de 6 años. Evidentemente, ante cualquier cambio podrá instarse una modificación de medidas. Y esto sería un poco lo que quería comentar en la jurisdicción voluntaria con respecto a este expediente introducido ex novo por la Ley 8/2021. Y ahora, si queréis, un comentario. A ver, ¿cómo estudiaría yo pues esta cuestión? Pues la cuestión es muy sencilla. Si nos vamos a la web, tenemos, además del tema largo este que acabamos de ver, tenemos un resumen. El tema 31, ¿vale? Tema 31, los temas civiles. Vale. Tenemos aquí abajo. Aquí abajo. Bien. Pues si nos vamos al tema 31, como digo, tenemos el tema este largo, que tiene 54 páginas, y tenemos también un resumen que tiene 18, o por ahí. 18, estoy hablando de memoria, pero creo que tiene 18. ¿Vale? 18, justamente. Bien, pues esto es un poco lo mismo, pero muy condensado. ¿Qué haría yo? Pues intentar, en la medida de lo posible, de memorizar pues la primera parte, el trámite general, de memorizar pues este resumen, que bueno, al final tiene más o menos todo, pero muy, muy, muy resumido. Si sale alguna pregunta sobre la parte general, debo sabérmela. Sobre los expedientes, excepto el de la provisión de medidas de apoyo, que debo sabérmelo, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, está modificado con la nueva terminología y donde corresponde pues está el expediente este, ¿vale? Y un poquillo ya para, bueno, y un poquillo ya para concluir, pues, a ver cómo hago. Esto es más complicado porque, bueno, supongo que estaréis viendo la web, ¿no? ¿Estáis viendo la tabla resumen? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Sí. Pues yo lo que estudiaría sería esto. Así de claro. Está modificada. Aquí lo tenéis, provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad. No sé si se habrá escapado alguna palabra incapaz por ahí, pero vamos, claro, poner todo eso es muy largo, pero sí. Entonces, básicamente, pues aún así no es poco. No puedo hacer otra cosa. Más resúmenes no se puede hacer. O sea, entonces, pues ya está. Yo lo haría así. Si me sale, repito, si me sale algo que yo pueda
contestar lo contesto y si no, pues no lo contesto. Tampoco creo yo que se vayan a meter en profundidad porque es que esto es para darlo durante un trimestre en la licenciatura, o sea, en el título de grado, en Derecho. Básicamente un poco los comentarios que hemos hecho, ¿no? ¿Vale? Pues hasta aquí el tema 31.